Imagina un mundo en el que cada persona pudiera tomar las decisiones más importantes de su vida sin que un gobierno o una autoridad externa le diga cómo debe vivir. Un mundo en el que las personas sean libres de trabajar, crear, comerciar, expresar sus ideas y elegir su propio camino, siempre que respeten los derechos de los demás. Esta es la idea central que introduce The Libertarian Mind, a Manifesto for Freedom, escrito por David Boaz, en su primer capítulo titulado The Coming Libertarian Age. En este capítulo, Boaz presenta el libertarismo como una filosofía política basada en la libertad individual. Según esta visión, cada persona es dueña de su propia vida y tiene el derecho de tomar decisiones sobre cómo vivirla. El principio fundamental del libertarismo es la presunción de libertad. Las personas deberían ser libres de actuar como deseen, a menos que exista una razón fuerte para limitar esa libertad. En otras palabras, no es la libertad la que necesita justificarse, sino el uso del poder para restringirla. El autor explica que en muchas sociedades modernas ocurre lo contrario. Constantemente se pide a las personas que justifiquen por qué deberían tener ciertas libertades. Por ejemplo, se cuestiona si alguien realmente necesita consumir ciertos productos, abrir un negocio o tener privacidad en sus comunicaciones. Desde la perspectiva libertaria, este enfoque es equivocado, porque el punto de partida debería ser que las personas tienen derecho a elegir, siempre que no dañen a otros. Boaz también analiza qué significa realmente la libertad. No se trata simplemente de hacer cualquier cosa sin reglas. Más bien, la libertad implica vivir en una sociedad donde nadie esté sujeto al poder arbitrario de otra persona. Pensadores como John Locke argumentaron que la ley debe existir precisamente para proteger la libertad, evitando que unos individuos puedan dominar a otros mediante la fuerza. De esta manera, la libertad se entiende como la ausencia de coerción o violencia injustificada. Otra idea importante del capítulo es que la libertad no solo beneficia a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. Cuando las personas son libres para producir, intercambiar bienes y cooperar voluntariamente, surgen mercados dinámicos que generan riqueza e innovación. El autor destaca que durante la mayor parte de la historia humana la pobreza era la condición normal, pero en los últimos siglos el crecimiento económico ha aumentado enormemente gracias a instituciones que protegen la propiedad, el comercio y la iniciativa individual. Este cambio histórico demuestra, según Boaz, que las sociedades con mayor libertad tienden a ser más prósperas. El capítulo también define claramente qué es el libertarismo. Se trata de la idea de que cada individuo tiene derecho a vivir su vida como quiera, siempre que respete los derechos iguales de los demás. Por esta razón, los libertarios defienden derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos no son concedidos por los gobiernos, sino que existen de manera natural, y el propósito principal del gobierno debería ser protegerlos. Desde esta perspectiva, el papel del gobierno debe ser limitado. Los libertarios consideran que el Estado debería concentrarse en funciones básicas, como proteger a las personas de la violencia, resolver disputas mediante tribunales y defender al país de amenazas externas. Cuando el gobierno va más allá de estas funciones y comienza a controlar la economía, la vida personal o las decisiones individuales, corre el riesgo de convertirse en una fuerza que viola los mismos derechos que debería proteger. Boaz también argumenta que en los últimos años ha habido un resurgimiento de ideas libertarias en diferentes partes del mundo. Muchos ciudadanos han comenzado a cuestionar el crecimiento del poder del gobierno, especialmente en temas como la vigilancia estatal, el gasto público excesivo, los rescates financieros a grandes corporaciones y las intervenciones militares prolongadas. Según el autor, estos acontecimientos han llevado a más personas a reconsiderar la importancia de la libertad individual y los límites del poder político. Además, el capítulo señala que la desconfianza hacia el gobierno ha sido una característica importante de la cultura política estadounidense desde sus orígenes. Los fundadores de ese país creían que el poder debía estar limitado porque los seres humanos no son perfectos y siempre existe el riesgo de abuso. Por eso se crearon constituciones, divisiones de poder y sistemas legales diseñados para restringir la autoridad del Estado. El autor también explica que, históricamente, muchas ideologías que prometieron organizar la sociedad mediante un control centralizado, como el fascismo o el comunismo, terminaron fracasando. Estos sistemas concentraron demasiado poder en el Estado y redujeron tanto la libertad individual como la eficiencia económica.
Para los libertarios, estos fracasos muestran que los intentos de planificar completamente la sociedad desde arriba no funcionan bien en la práctica. Frente a estas alternativas, el libertarismo propone una forma diferente de organizar la sociedad, una basada principalmente en la cooperación voluntaria entre individuos. En lugar de depender constantemente de órdenes del gobierno, las personas pueden coordinar sus acciones a través de mercados, asociaciones civiles y acuerdos mutuos. Este fenómeno se conoce como orden espontáneo, una idea que sostiene que muchas instituciones sociales importantes, como el lenguaje, el dinero o los mercados, surgieron sin un plan central. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro. El libertarismo no promete una sociedad perfecta en la que desaparezcan todos los problemas humanos. Seguirán existiendo desigualdades, conflictos y dificultades. Sin embargo, Boas sostiene que una sociedad basada en mayor libertad individual permitirá que más decisiones importantes sean tomadas por las personas directamente afectadas por ellas. En lugar de depender de políticos o burócratas, cada individuo podrá asumir la responsabilidad de dirigir su propia vida. En resumen, The Coming Libertarian Age introduce la idea de que el progreso humano está profundamente relacionado con la expansión de la libertad. A lo largo de la historia, las sociedades que han protegido los derechos individuales, limitado el poder del gobierno y permitido la cooperación voluntaria, han logrado mayores niveles de prosperidad y bienestar. Por ello, el autor sostiene que el futuro podría estar marcado por una mayor adopción de principios libertarios, en los que la libertad personal, la responsabilidad individual y el respeto mutuo se conviertan en los pilares fundamentales de la organización social.